varias veces, él siempre me va a pedir los datos X y Y. Y creo que incluso por acá tenía estos datos que habíamos usado, menos 1.1, 0.2, 0.9, 2.1. Y los Y tenía por acá también unos datos que habíamos usado. 3.2, 1.6, 1.9, 2.7. Hay que ingresar el mismo número de datos en X y Y. Y luego él me dice, bueno, ¿en qué valores quiere interpolar? Recuerden que es entre números que no estén en la tabla, pero que estén entre el mínimo y el máximo en la X. Entonces, por ejemplo, yo podría decir menos 0.6 y 1.4, que fueron los que usamos. Entonces él me dice que para menos 0.6 este es el Y, y para 1.4 este es el Y. Y bueno, que hicimos de colocación, además le dijimos que nos graficara. Entonces, bueno, ¿usted quiere graficar sí o no? Entonces, bueno, 1 sí quiere graficar. Y ya nos entrega pues ahí la gráfica del polinomio. Cuando hicimos el de Lagrange, no lo hicimos para ingresar varios datos, sino para ingresar uno solo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacer para que el usuario pueda ingresar varios datos? Incluso con ese esquema de que el usuario pueda ingresar varios datos, uno acá puede poner un vector grande y hacer la gráfica también, ¿cierto? También por Lagrange se podría hacer ese trabajo. Y aquí nos da un polinomio que recuerden que pasa por todos los puntos. Listo. Como estos son 4 puntos, el polinomio es de grado 3, dijimos, para n puntos, el polinomio es de grado n-1. Incluso pues acá yo creo que nosotros no estamos mostrando los coeficientes del polinomio, pero se podrían mostrar, porque acá se están calculando. E igual a m división por izquierda y, o m inversa por y, pues que es el mismo procedimiento. Entonces uno incluso le podría agregar cuál es el polinomio. Por acá decir, el polinomio tiene coeficientes tal, listo. Esa parte es más sencilla. Entonces el compañero me preguntaba qué me pedía, entonces él me pide los X, los Y y me pide en dónde quiero interpolar. Y luego me pide si quiero graficar. Y repasemos de una vez, ejecutemos de una vez el de Lagrange. ¿Sí? Y este Lagrange, que pues básicamente llega al mismo resultado con cada dato X, pero con las funciones L que definimos la vez anterior, no resolviendo sistemas de ecuaciones. Y pues acá nos ponía a hacer varios ciclos for. Incluso yo les comentaba que para ingresar varios datos y que interpole, pues aparecería otro ciclo for. Pero miren que acá más o menos funciona lo mismo. Ingreso los datos y luego ingreso en donde voy a interpolar. Pero esta vez sí me recibe solo un dato. 3.216.1927, estos eran los datos. Y pues como mi programa, mi código tiene CLC, me borró la pantalla, ¿cierto? Eso es una desventaja a la hora de hacer comparaciones. Pero creo que habíamos revisado, pues si nos dio lo mismo. Entonces lo que uno puede hacer es, venga, temporalmente, o no borremos la pantalla nunca, ¿cierto? Puedo comentar esta parte del código para poder revisar los datos. ¿En qué valor? Ah, bueno, entonces en 1.4, por ejemplo, que era uno de los valores. Entonces ya ahí me dice cuánto le dio el Y para ese X. Bueno, precisamente ahora vamos a utilizar varias veces esos dos códigos. Y entonces les cuento qué es lo que vamos a mirar. Este esquema de interpolación tiene un inconveniente realmente, y es, si hay muchos puntos, eso no funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de polinomio interpolante, para que tengamos esto en cuenta acá, cuando hablamos de polinomio interpolante, entonces recuerden lo que hemos dicho, un polinomio que pasa por todos los puntos.
polinomio que pasa por todos los puntos dados. Y miren que nosotros trabajamos dos procedimientos para encontrar ese polinomio. Ese polinomio es único, por allá en algún momento lo comentamos. Ese polinomio es único y hay una manera de encontrarlo que fue el polinomio de colocación. Y hay otra manera que vimos que es el polinomio de Lagrange. Son dos procedimientos diferentes para llegar a lo mismo. E incluso hay una tercera que ya no la voy a mirar, ¿cierto? Porque tres formas de hacerlo, bueno, no, dijimos que no era como tan conveniente ahí por el tema de tiempo. Diferencias divididas de Newton. Incluso para el polinomio de Lagrange, como la programación es un poquito, digamos, complicada, entonces hay un esquema adicional que se llama interpolación iterada de Neville, pero bueno, no me voy a meter por allá en esos problemas. Entonces, recuerden que adicionalmente lo que hay que recordar acá, bueno, sería que para n datos o n puntos, el polinomio es de grado n-1. Listo. Entonces eso es lo que hemos trabajado hasta ahora. Cuando me digan polinomio interpolante, me están diciendo, ojo, hay que usar toda la información, todos los datos. Hay unas simplificaciones en la interpolación que, bueno, entre comillas simplificaciones, en algunos casos los cálculos son siempre larguitos, pero entonces les voy a contar por qué hay otros esquemas. Resulta que cuando se tienen muchos puntos, la interpolación no es buena, la aproximación. Recuerden que nosotros usamos ese polinomio para aproximar datos y, que no es para x que no están en la tabla. La aproximación y aproximadamente igual al polinomio p de x no es buena. Entonces ya les cuento cómo es el asunto. Entonces les voy a decir por qué el polinomio se vuelve oscilante. Bueno, decir muchos puntos es como muy difuso, no se entiende, ¿no? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos? Entonces esa no es fácil de responder, pero yo diría, mire, más de 8 o 10 puntos ya es mucho, ya es mucho. Cuando se tiene 4, 5 puntos, 3, eso funciona muy bien. Para muchos no funciona. Entonces ya vamos a evidenciarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es lo siguiente. Bueno, a mí me toca en este esquema pues que trabajamos hacer las cosas un poquito al revés. Entonces, nosotros vamos al laboratorio y tomamos unos datos, hay una función que los relaciona, pero puede que no la conozcamos. Entonces, yo voy a trazar como una curvita de esa función. Entonces, digamos, por ejemplo, que esto sea y igual a f de x, pero yo no la conozco, ¿listo? Desconocida. ¿Qué conozco de la función? Conozco unos puntos, que yo tomé datos en el laboratorio, y entonces eso es lo que conozco. Y voy a tratar de pintar hartos, ¿cierto? Entonces, los punticos son los datos, que esos sí los tengo.
pasa cuando yo hallo el polinomio interpolante? Entonces, hacia la mitad del intervalo funciona muy bien el procedimiento. Recuerden que el primer dato pues lo llamamos x1, el último dato lo llamamos xn. En algunos libros, para que cuadre que el polinomio es de grado n, entonces empiezan a contar en x0, no en x1, sino en x sub 0. Es n más 1 puntos y el polinomio es de grado n. ¿Listo? Yo normalmente lo hago así, pero esta vez quise ensayar algo diferente para evitar ahí confusiones, porque a veces con ese esquema hay confusiones sobre la relación entre número de puntos y orden del polinomio. Me pareció más sencillo decir, bueno, n puntos, polinomio de grado n menos 1. Pero ahí no he dibujado el polinomio. Entonces, hacia la mitad del intervalo, el polinomio funciona relativamente bien, es decir, que está relativamente cerca de la función. Recuerden que la condición que le estamos poniendo al polinomio es que pase por todos los puntos. Entonces tiene un comportamiento relativamente cercano. Bueno, ahí el tema de dibujar no está tan sencillo. El polinomio es relativamente cercano a la función, pero hacia los extremos empieza a hacer esto. Empieza a oscilar. Entonces, el error de aproximación, que sería la diferencia entre la función real y el polinomio, se hace ya, digamos que inaceptable, un error muy grande. Lo mismo pasaría por aquí hacia el otro lado. Ese sería el polinomio. Ya lo vamos a tratar de evidenciar pues con el caso real. Listo. Entonces, hacia los extremos del intervalo de interpolación hay mucho error. El polinomio pues pasa por todos los puntos como hemos dicho desde el comienzo. Esa es la única condición que yo le impongo. Bueno, ahí no me quedó muy bien el dibujo, pero entonces la condición es la de que pase por todos los puntos. Entonces él efectivamente pasa por todos los puntos, pero en valores intermedios, en puntos intermedios, yo no sé qué va a pasar. Eso, como les digo, si el polinomio es de un grado elevado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Bueno, ahorita miramos qué posibles soluciones hay. Entonces, para evidenciar esto acá, vamos a hacer algo y es, yo voy a tomar alguna función, pero 10 puntos o más. ¿Sí? Para no ingresar los datos uno por uno el y, entonces yo sí voy a poner una función conocida f de x, para que sea sencillo pues el ingreso de los datos. Y vamos a tratar de hallar el interpolante y tratamos de graficar ambas cosas. Entonces, esto me funciona, pero con el polinomio de colocación. ¿Sí? Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Perdón, vamos a ejecutar el de interpolante de colocación, que es el que nos está graficando. Entonces, voy a poner, por ejemplo, x. Los voy a poner igualmente espaciados por comodidad, por facilidad solamente, pero eso no es necesario pues que sea así. Desde -2, con pasos de a 1, entonces no hay que especificarle cuál es el paso, por ahí hasta 9, por decir algo. ¿Listo? Son mis x. Voy a ingresar alguna función y. ¿Sí? Entonces, la función y es el seno, 2 veces el seno de los x, y voy a agregarle alguna otra cosa más, e a la menos x, para que me tome pues ahí varios datos de la función. Bueno, listo, ya no me acuerdo qué es lo que pasa. Me va a tocar generarlos aparte. Como el programa internamente hace unas transposiciones, se supone que yo voy a meter los datos. Por acá él externamente hacía unas transpuestas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a generar esos x que les dije. Entonces
Por ahora lo voy a llamar X. X igual, ¿sí? De menos 2 hasta 9, datos de 1 en 1. Y el Y que acabamos de acomodar es igual, ¿listo? Para que tengamos en cuenta, pues la que miren ahí, hay unos datos X y Y, los voy a mostrar. Y los voy a mostrar en columna para que sea más fácil. X columna, Y columna. Entonces, bueno, pero yo no esperaba que me mostrara esto. Ya. Lo que pasa es que acá sigo cometiendo unos errores. Entonces, reinicio pues otra vez esto. X de menos 2 a 9. Y 2 seno de X, por aquí dije un X, quién sabe qué me habrá calculado él. 2 seno de X más y al menos X. Y entonces lo que quería mostrarles era que había una tablita ya de datos ahí, exacto, los X y los Y. X primera columna y los Y la segunda columna. Ahí está mi tabla de datos. Y con pasos de 1 en 1, menos 2, menos 1, 0, 1 hasta 9. ¿Listo? Entonces ahí tengo como 12 datos, algo así. Entonces ahí tengo mi tabla XY, listo. Como el programa no hace clear, no tiene el comando clear, él no me va a borrar esas variables. Entonces ahora sí, quiero decir quiénes son los X, los X que yo generé y quiénes son los Y que yo generé. Bueno, algún valor para interpolar, yo trabajé de menos 2 hasta 9, entonces le voy a poner cualquier cosa acá, por ejemplo 2.3, pueden ser varios. Un solo valor, recuerden, ingreso el valor, si son varios necesito poner el vector como entre corchetes. Y como 4.7 y le voy a poner otro, 8.1, 3 también, listo. Entonces ahí me interpola, me dice que para 2.3 aquí hay un valor, para 4.7 está este y para 8.3 está este Y. Entonces, que si quiero graficar, sí quiero graficar. Entonces, 1, y por ahí ya hay una gráfica, creo. Listo, miren, aquí hay una gráfica. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero graficar, ese es el polinomio interpolante, más no la función, ¿sí? Entonces, lo que quiero graficar es, ahí sobre esa gráfica, ¿sí? Voy a mirar el código, a ver, para ayudarme a ver con qué puedo graficar. Miren, él genera unos valores XX, ¿sí? Que son los que va a usar para la gráfica. Entonces, voy a evaluar la misma función que definí, pero en XX. ¿Y esa función cuál es? Entonces, voy a tratar de recuperar la función. Miren, acá está 2 seno X más y a la menos X. Esta función la voy a graficar. Parece que me generé un ejemplo no muy conveniente, pero ya lo voy a mirar. Entonces le voy a decir, ya le dije hold on, listo, entonces grafíqueme por favor esa variable XX que era para la gráfica contra esta función evaluada en esos XX. Listo. Y yo creería pues que ahí me va a salir tanto la función como la gráfica. Aquí me salió algo muy extraño que no me esperaba. Me habría gustado ver algo diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver qué problema hubo acá. Los X, ingrese los X, ingrese los Y, ingrese el valor interpolar. Voy a ponerle solamente 1, 4.5. Y si quiero graficar, ahí debería salirme la gráfica. Bueno, otro error que cometí pues fue que no le dije hold off. Entonces por aquí hay una gráfica
medio extraña que no me esperaba. Entonces le doy clic derecho, creo que él me deja borrarla. Bórreme esa. Exacto. Me deja borrar esa. Bueno, lo que pasa es que X, ya. Yo utilicé mal ahí los datos, XX era el de la interpolación, ¿sí? El de la gráfica se llama XG, bueno, claro, ahí podemos revisarlo muy bien, listo. Entonces ahora sí, él ya tiene ahí hold on, pues se lo voy a reafirmar, el hold on, y que me grafique. Entonces miren, no se llama XX, sino que se llama XG, la variable que usa para graficar. X de graficar, y a la menos X de graficar. Y entonces, al parecer, quedó también la interpolación, que no se ve mucho la diferencia. Entonces me toca hacerle zoom. Toca deshabilitar esta flecha. Y ya deberían aparecerme las herramientas de zoom. Exacto. Ahí al parecer hay una sola gráfica. ¿Listo? Yo voy a hacer un acercamiento por aquí en alguna partecita. A ver qué se ve. Pues efectivamente sí parece haber una sola gráfica. Pero eso es medio extraño porque lo que yo espero ver son dos gráficas. El interpolante puede estar muy cerca a la función, pero no es exactamente la función. Listo, entonces grafíqueme por favor. X de graficar contra el polinomio. Polival el polinomio en esos XX, en esos X de graficar. Y necesito graficar también otra vez el XG contra la función, que era 2 seno de X de graficar menos a la menos X de graficar. Yo esperaría que ahí me salgan dos gráficas muy diferentes, pero me sorprende mucho que me salga exactamente lo mismo. Vamos a hacerle zoom en otro lado a ver. Se supone que hay dos gráficas, listo. Voy a verificar así rápidamente el polinomio y la función. Entonces parece que hay dos gráficas, están superpuestas. Entonces yo le voy a dar la oportunidad a este interpolante de que no me haga quedar mal. Bueno, por ahí se ve pues una pequeñísima diferencia. No sé si alcanzan a ver, lo voy a hacer más zoom. Entonces, para mostrar lo que quería mostrar, me tomé un ejemplo pues que no sirve, ¿cierto? Eso es lo que básicamente me pasó. Para la función que dimos, el interpolante se ajusta muy bien se ajusta. Listo. Entonces yo voy a... Profe, esa pequeña separación es el error. Ahí en el caso sería un Ese es error el muy error, sí, pequeñito. sino que como yo di muchos puntos, esperaba ver un error más grande, ¿cierto? Pero no, o sea, tomé el ejemplo más malo que podía tomar para notar esa diferencia, lo tomé, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente, de menos 2 a 9, y bueno, es que lo que no quiero es el caso extremo de poner números aleatorios en la Y, eso no lo quiero hacer, pero pareciera que de pronto me va a tocar hacer esa medida desesperada. Entonces el Y, en el Y yo estaba poniendo 2 seno de X
más c a la menos x, voy a poner un logaritmo con mucho cuidado porque los logaritmos no trabajan sino en números positivos. Entonces acá me tocaría ponerle como x más 3, por ejemplo. Para que no haya números ahí negativos en el logaritmo, el x más pequeño menos 2. Y listo, voy a ensayar con eso, a ver. Entonces, no recuerdo cómo se llama la archivo. Ah, intercolocación, listo. Lo ejecuto otra vez. Los x y son x y los y son y. Ingreso el valor a interpolar, 4.5. Solamente le va a ingresar 1. Y si quiero graficar, listo. Ahí solamente está el interpolante. Listo. Y otra vez me va a hacer quedar mal, entonces, bueno, ahorita me toca hacer la medida desesperada. Y es, grafíqueme, bueno, x de graficar contra esa función que vimos evaluada en el x de graficar, que era el logaritmo de x más 3. Y bueno, entonces, al parecer, lo que yo estoy diciendo son mentiras porque esto todavía me sigue dando, pues, súper bien. Puede ser que el hecho de que los x estén igualmente espaciados me esté ayudando mucho. Entonces, ahí como medida desesperada, como no se está viendo, entonces yo voy a hacer lo siguiente, muchachos. Por favor, perdónenme, estoy como asustado más bien, pero bueno, voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a poner unos x que no estén igualmente espaciados. ¿Sí? Por ejemplo, menos 2, 0, 1, 2, 4, 6, voy a ponerle acá una separación grande, 9, y por ejemplo, pongo acá 10, 10, 11 y un 14, por decir algo. ¿Listo? Estos datos no están igualmente espaciados. Listo. Voy a generar unos y. Y igual, ya tengo hasta susto de ver que no me genere lo que espero, el logaritmo, pero además, entonces, voy a simular esto, a ver si me ayuda. En el laboratorio uno no hace las medidas exactas, tiene algún error. Entonces, le voy a poner así, 0.2 por, le voy a sumar como algo aleatorio, listo. De la misma cantidad de valores que en X, entonces vamos a poner simplemente de una fila, coma el tamaño de las X. En minúscula. Listo. Voy a graficarlo acá, para ver qué me sale. Dot X. Okay. Listo, ahí me salieron los datos. Yo espero que eso me ayude, pero si no me ayuda, pues me va a tocar mirar otra medida. Listo, esos son los datos que tengo. De ejecutar el programa, si uno escribe el nombre del programa, pues él lo va y lo ejecuta. Los X son los X y los Y son los Y que acabo de generar. Y quiero interpolar en, bueno, alguna cosa, eso no es lo que me interesa por ahora. Quiero graficar además. Y al parecer que como que ahí ya había una gráfica. Entonces, lo que se quiere mostrar, que no he tenido mucho éxito, es que el polinomio tiende a oscilar. Bueno, aquí al lado izquierdo no está oscilando, pero aquí al lado derecho sí se ve una oscilación grande, ¿cierto? Pues hacer comparaciones ahí con los datos, como los un aleatorio, pues no estaría muy fácil, pues, pero
Las oscilaciones que se dan acá, bueno, si tengo más puntos me tocaría ponerle 20, no quiero ponerme pues con esas cosas de tantos puntos. Esa oscilación que se está dando, entonces causa error, porque si yo voy a aproximar, pero me está presentando una situación como la que tengo acá, pues no me serviría realmente la aproximación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay varias formas de tratar de resolver eso. La más sencilla, ojo que cuando uno enseña esta, la gente piensa que ya es la única forma de interpolar, pero realmente no es esa la situación. La más sencilla, ¿cuál es? La más sencilla es la interpolación lineal, ¿listo? Que además de darme una posibilidad en ciertos casos de dar mejor aproximación, es muy fácil de calcular. Entonces, en los casos de muchos puntos, se recomienda, pues nosotros para hacerlo a mano vamos a usar poquitos puntos, pero realmente esto es para cuando hay muchos puntos. Se recomienda la interpolación por segmentos. Entonces, dependiendo de esos segmentos como sean, hay diferentes tipos de interpolación. Entonces, si son segmentos de recta, pues si son segmentos de recta, se llama interpolación lineal. ¿Listo? Pues si son segmentos, digamos que esa es una de las más famosas, ¿cierto? Voy a marcarla acá con este triangulito. Es una de las más famosas. Pueden ser segmentos de parábola. Entonces, como polinomios de grado reducido, ¿cierto? Entonces, esa sería interpolación cuadrática. Y la interpolación cúbica es la segunda más famosa. La cuadrática no se usa tanto. Entonces, de cúbica, digamos. Es lo que yo les he comentado por ahí, alguna vez les comenté que si me ayudan a consultar, que era un spline, pero ahorita lo comentamos. Entonces, un spline es una función que está por segmentos, como esas funciones a trozos que nos enseñan en matemáticas, pero que cumple unas condiciones bien específicas para evitar esto. Esta oscilación que mostrábamos acá se da en términos de orden alto. Entonces, la idea pues es trabajar con estas otras opciones. En el caso lineal, hay una condición que se da. Entonces, para el caso lineal, debo tener muchos puntos cercanos. En el caso lineal, es confiable el cálculo, pero si se tienen muchos puntos cercanos. Entonces, un ejemplo muy típico es, me acuerdo en este momento, aunque creo que nosotros no vemos termodinámica, pero en termodinámica es un curso en el que uno usa un montón de tablas. Entonces, tablas de termodinámica. Bueno, hay unas imágenes para abrir estas imágenes. Entonces, en esas tablas de termodinámica, entonces utilizan lo siguiente. Bueno, aquí ya va a empezar a aparecer la publicidad. Entonces, ellos manejan un montón de variables. Dice, temperatura en centígrados, presión, volumen, densidad. Bueno, a mí me tocaría trabajar alguna de esas, ¿cierto? Por ejemplo, a la temperatura como variable independiente. Y trabajar, por ejemplo, la presión y en las unidades que quieran. Entonces, ahí tengo un montón de datos muy cercanos. Por ejemplo, acá se tiene cada 5 centígrados, ¿sí? Cada 5 grados Celsius. Entonces, son datos muy cercanos. Y esas tablas tienen muchos datos.
Si usted toma dos columnas de esas, por ejemplo, temperatura y presión, y hace un interpolante de Lagrange, eso lo lleva, imagínese tener, por ejemplo, no sé, 50 datos. Entonces le da un polinomio de grado 49. Eso ya no es manejable, ¿cierto? Además, porque sería un sistema de ecuaciones 49 por 49, que no es tan bueno, ¿cierto? Y la oscilación no le daría buenas respuestas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues usted trata de pensar en que si hiciera todo el interpolante, trazaría rectas entre pares de puntos. ¿Qué es lo que hago? Trazar rectas. Bueno, ese trazar es entre comillas porque uno no traza, uno calcula entre puntos adyacentes. Entonces es una situación así. Cuando uno hace todo el interpolante, realmente, si lo construyera todo, estaría armando una función a trozos. Entonces X y Y, tengo unos puntos, como sea que haya generado esos puntos, ¿cierto? En el laboratorio con una función. Aquí tendría X1, por acá X2, bueno, no voy a marcar más hasta Xn. Y en vez de buscar un solo polinomio que pase por todos los puntos, lo que yo voy a hacer es esto. Una recta entre pares de puntos, por acá otra recta. Y uno no trabaja todo eso a la vez, sino que con unos datos trabaja una sola recta a la vez, una sola recta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas son rectas de la forma y igual a m sub i x más b sub i. Entonces, por ejemplo, aquí diría m1x más b1 entre x1 y x2. M sub 2x más b2 entre x2 y x3. Y así sucesivamente. Entonces aquí lo que uno dice es que esto es válido para x en un rango entre dos valores. Entre el x sub i, menor o igual a un lado podría ser, y menor en el otro. Entre x sub i y x sub i más 1. Entonces, para una recta, ¿cuál es la ventaja? Para una recta solo se necesitan dos datos. Entonces, claro, usted se está evitando hacer una cantidad gigante de operaciones. Esa sería la ventaja que hay, ¿sí? Pero si los datos están muy alejados, pues no, eso no va a servir. ¿Listo? ¿Cómo sería? Bueno, no quisiera, pues voy a hacer un dibujito y lo borro. No quisiera dejarlo ahí para confundir y es el interpolante de Lagrange sería un único polinomio que pasa por todos los puntos, ¿sí? O la función original, pues también pasaría por todos esos puntos, pero ese cálculo es mucho más complicado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo dibujé 6 puntos, entonces sería un polinomio de grado 5 el interpolante, y habría tenido que resolver un sistema 5 por 5 de ecuaciones, o hallar 6 funciones L de grado 5 de esas que hicimos la vez anterior. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a seguir con mi paquetico de datos del ejercicio anterior. Bueno, les voy a aclarar algo. El spline evita la oscilación, pero en sí el cálculo como tal del spline es bien largo. Entonces yo no me voy a meter a hacer el cálculo del spline teórico. Vamos a usarlo de una vez en MATLAB o bueno, en otro software que lo tuviera, pues excelente. Yo tengo por ahí un programita, ahorita se los muestro, pero también MATLAB tiene el comando spline, entonces no habría tanto problema con eso. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ya el interpolante, entonces, el interpolante sería así.
como es interpolación lineal, pues yo lo voy a llamar así, L de X, L. Bueno, no de Lagrange, sino de lineal. Entonces mejor, para que no se me confunda, R, lo voy a llamar R de recta, ¿cierto? Rectas. L eran las funciones de Lagrange. Entonces aquí uno lo podría ver como una desventaja, pero realmente uno solamente va y calcula la que necesita. Entonces sería M1X más B1 si X está entre X1 y X2. Listo. Luego sería M sub 2X más B2 si X está entre X2 y X3. Y así sucesivamente para todos. Entonces aquí esto terminaría en M sub n menos 1X más B sub n menos 1 si X está entre Xn menos 1 y el Xn, el último dato, ¿cierto? Entonces es una función a trozos. Entonces, aclaro, otra vez, lo que pasa en la práctica es que uno no calcula todos esos pedacitos, sino que como uno necesita para algún X que esté en algún lado, ¿cierto? De la que no esté en la tabla, entonces, como voy a usar, digamos, voy a usar este X. Este es el X que voy a usar para interpolar. Entonces yo solamente necesito esta rectica. Como necesito solo esta rectica, utilizo este par de datos. ¿Listo? Lo que diría es que para un X dado, interpolar con dos valores. Con los dos valores que definen la recta correspondiente. De pronto alguna vez a ustedes sí les ha tocado hacer esto de la interpolación lineal. Hay muchas maneras de hacerlo. Es una ecuación de una recta, lo puede incluso pensar con el modelo de Lagrange, con el polinomio de colocación o, bueno, hacer un cálculo más sencillo. ¿Listo? Entonces, para que no nos extendamos mucho en eso, pues hagamos un ejemplo. Voy a traer mi tabla de datos. La misma tablita del primer ejemplo. Voy a seguir usando esa tablita. Pues eso está por ahí en algún lado, pero creo que acá lo podemos conseguir. Bueno, los jets, estos no son, estos son los jets, 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. 3.2, 1.6, 1.9, 2.7. Y los X eran menos 0.2 y ya no me acuerdo de más. Bueno, menos 1.1, 0.2, 0.9 y 2.1. Menos 1.1, 0.2 negativo también, 0.9, 2.1. X, los X ordenados, ¿cierto? Que es lo que necesitamos. Verifico acá, menos 1.1, 0.2, 0.9 y 2.1. Listo. Entonces vamos a hacer una y ustedes me ayudan con la otra. Entonces, con estos valores, interpolar de forma lineal o con el método lineal para algunos X que no estén ahí. Siempre esa es la idea con la interpolación, aproximar el Y para un X que no está ahí. Entonces, para A, X igual a menos 0.6 y B, X igual a 1.4. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo hago es decir, mire, los datos ahí tienen que estar ordenados, si no, eso no me funciona.
Entonces, lo que debo mirar es, ¿entre qué par de valores está menos 0.6? Ah, está entre estos dos. Acá está. Pues en X, ¿cierto? En X. X igual a menos 0.6 está entre esos dos. Entonces, por eso era que definiendo la función, ahorita yo decía que es una recta para todos los X que están entre dos valores adyacentes de la tabla, entre el X1 y el X2, o entre el X2 y el X3, o así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas rectas son acá? Ah, son tres rectas. Mire, entre menos 1, 1 y punto 2 va una recta, entre menos punto 2 y punto 9 va otra, y entre punto 9 y 2, 1 va otra. Esto no le gusta mucho a los físicos. ¿Por qué? Porque como le queda una línea quebrada, como el dibujo que teníamos ahorita, esta línea, si es una línea de posición contra el tiempo en un carro o en algún objeto, esta línea tiene derivadas diferentes. Aquí la derivada es discontinua en todos esos puntos donde se encuentran las rectas. Y en la práctica eso no es, digamos, muy común, ¿cierto? Las funciones posición, velocidad, aceleración, todas esas funciones que están relacionadas por derivadas son continuas. Entonces por eso acuden sobre todo al spline, que tiene primera derivada continua y segunda derivada continua, velocidad y aceleración. Bueno, entonces, para x igual a menos 0.6 estamos acá. ¿Listo? Y para x igual a 1,4, miren que estaríamos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues calculemos la pendiente. Entonces, me toca decir, bueno, para cada dato, para x igual a menos 0.6. Entonces yo voy a decir que y es igual a mx más b. ¿Listo? ¿Cómo hago para calcularlos? Me tocaría calcular la m y la b con estos dos datos. ¿Alguien recuerda cómo hacerlo o no? La otra manera, bueno, para que me quede más claro, podría pensarlo de esta manera. Recuerden que este dato es x1, no quiero rayar tanto, pero acá está x1, x2, x3 y x4. Entonces, la otra manera de escribir la ecuación es así. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Y me quedaría más cómodo, ¿cierto? Entonces, bueno, simplemente este y1 lo paso allá a multiplicar, perdón, a sumar. Entonces sería y menos y1, 3.2, ojo con este, y menos 3.2 es igual a la m. ¿Cuánto vale la m? Ah, pues la m sería, voy a escribir acá, la m sería y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Esa es una pendiente. Entonces acá iría 1.6 menos 3.2 menos y2 menos y1 dividido x2 menos x1, o sea, menos 0.2 menos 1.1 por x menos x1, menos el x1 que es menos 1.1 y el x, ¿qué hago con el x? Ah, pues el x en el que quiero interpolar, mire, x vale menos 0.6, listo, evaluemos en ese x, menos 0.6, listo. Entonces, bueno, ahí ya queda solamente pues lo de hacer las operaciones, pero voy a
poner aquí un poquito simplificado, sería 1.6 menos 3.2. Miren que eso me da menos 1.6. Y aquí me da menos 0.2, menos menos daría más. Menos 0.2 más 1.1. Me daría 0.9. Listo. Por. Miren que lo del paréntesis da menos 0.6 más 1.1. Aquí eso, bueno, aquí no le voy a poner el por, sino que esto da 0.5, creo. 0.5. Y este menos 3.2, pues lo paso para allá. 3.2. A mí me tocaría hacer un programita muy sencillo que me dé el y con la recta de una vez, o sea que lo escribiría con este y de una vez a la derecha. ¿Listo? No, aquí no es un igual, sino un más. Más 3.2. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a ver cuánto da eso? ¿Alguien tiene de pronto el número? Me da 2 punto algo. Profesor, sí, da 2.3111111111. Ah, de ahí siguen puros unos, ¿cierto? Se repiten los unos. 2.31111111. Listo, gracias. Eso está bien. Como son rectas, a mí siempre me va a dar un valor intermedio a los y. Entonces, mire que aquí los y dan de 1.6 a 3.2. Como son rectas, en este caso, en el caso de la interpolación con rectas, el valor y me tiene que dar ahí en la mitad. Bueno, 2.3, ahí está entre 1.6 y 3.2, me dio un valor intermedio. Estaría bien. A mí ahora me toca hacer lo mismo, pero con los otros datos. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo propongo acá, pero ustedes me ayudan a calcular. Y vamos a mirar a ver qué dice el comando inter1 de MATLAB. Para x igual a menos, bueno, a 1.4. Entonces, lo que yo debo hacer es ir a la tabla y decir, bueno, 1.4 entre qué par de valores x está, yo lo habíamos señalado aquí, entonces está entre estos dos. Mire que a mí me toca recorrer la tabla, digamos que yo le ponga a hacer un programa que haga interpolaciones lineales, sin usar inter1, por ejemplo, sin usar los comandos de MATLAB. Entonces el programa tiene que hacer un recorrido y decir, si está entre estos dos, trabaje. Ah, no, es que está entre estos dos, entre punto 2 y punto 9. O está entre estos dos, que busque entre qué par de valores está el x que usted dio y lo interpole. ¿Listo? Entonces, mire, si x vale 1,4, entonces yo usaría estos datos de acá. Yo me voy a copiar esto. No se alcanza a ver ya ahí arriba. ¿Listo? Entonces, sigue así. Ahí está. X3 y X4. El X está entre esos dos, ¿cierto? Entre punto 9 y 2,1. Listo. Entonces, yo haría esto. Y menos Y3. Bueno, entonces más bien lo voy a pasar de una vez al otro lado. Listo. Igual a la pendiente por X menos X3. Ojo, acá puede ir también el X4 y el Y4. O sea, si alguien dice Y menos Y4 igual a MX menos X4,
le tiene que dar igual. ¿Listo? Entonces yo voy a pensar, bueno, siempre lo hago con el valor de la izquierda. Programarlo siempre puedo hacer o con el valor de la izquierda o con el valor de la derecha, como usted prefiera, pero siempre con los mismos. Yo lo voy a hacer con los de la izquierda, y es y menos y3 igual a m por x menos x3, donde la m valdría y4 menos y3 delta y sobre delta x, x4 menos x3. ¿Listo? Me daría la m, entonces, y luego pasando ese y al otro lado, ¿cierto? Este lleva para el otro lado. Y sería igual a la pendiente, que miren que sería y4 menos y3, o sea, 2.7 menos 1.9 sobre x4 menos x3, 2.1 menos 0.9. Eso por el x. Ah, el x en el que quiero interpolar. Miren. ¿Dónde quiero interpolar? En 1.4. Menos x3. Entonces, menos 0.9. Ojo con la confusión ahí pues con los datos. Y el y3, mire que me falta más este y3. Más el y3, que sería 1.9. Y lo mismo, entonces, como estoy trabajando con rectas y un x entre 0.9 y 2,1, el y también me debería dar entre los dos y's que están ahí. Todo esto para dejar tantos datos ahí. Entonces, me debe dar un y que esté entre estos dos, entre 1,9 y 2,7. Si ustedes me ayudan, por favor, ¿cuánto da el y? Ojo que si eso se programa, pues me da la respuesta más rápido. 2.23, 33, 33, 33. 2.23, 3. Y siguen los 3 repitiéndose. Ah, bueno, vamos a ver si alguien nos respalda ese número o nos dice que no. Bueno, está entre los dos y's que me dieron, ¿cierto? Para un x entre 0.9 y 2,1 me da un y entre los dos y, entonces yo pues creo que eso estaría bien. Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, hay cierta cercanía con lo que nos dio interpolación lineal, interpolación de Lagrange, la interpolación de colocación y Lagrange, pues sí nos dan lo mismo, ahorita podemos hacer la comparación. Y entonces, básicamente, el problema es, para el x que me den, voy a la tabla y miro cuánto me da, o entre qué par de valores está el x que yo estoy buscando, y con ese par de valores, pues voy a hacer la interpolación. Entonces, mire, yo voy a proponer un ejercicio acá, aprovechando esta tabla que tengo. Listo. Entonces vamos a hacerle un recortecito a esta tabla. De las variables que uno quiera, pues. Vamos a tomar solamente presión, pero miren, puedo relacionar el par de variables que quiera. ¿Listo? Miren que aquí hay unas cosas, entalpía, entropía, unas cosas más raras, pero bueno, eso es la termodinámica, que es bien interesante también. Entonces yo voy a, voy a tomarme hasta el volumen. ¿Listo? Y voy a tomarme por aquí unos datos. Bueno, no importa, para que me salga el título, eso no importa si está bien. Pues, también, por ejemplo, en el electromagnetismo se usan unas tablas de datos de magnéticos de materiales. O sea, ya también podría pasar eso. Listo. Voy a aumentar la tablita. Entonces,
Dentro de los cálculos a alguien le sale que para una temperatura de tal valor que no está en esta tabla, tiene que hallar, por ejemplo, la presión en kilopascales, ¿sí? O en las unidades que sea. Entonces hay que interpolar. La tabla me da unos rangos de datos, entonces yo interpolo. Entonces, estos son los datos de tablas termodinámicas. Que pues como que quede claro en las notas. Entonces yo le pediría, mire, aproximar la presión en kilopascales, ¿sí? Para esta temperatura, para una temperatura de menos 38 grados Celsius. Y le voy a pedir aproximar, por ejemplo, el volumen de líquido, aproximar el volumen de líquido ¿cierto? Para otra temperatura. Para temperatura igual a menos 12 grados Celsius. ¿Listo? Si de pronto la tablita no se ve muy bien, entonces yo la voy a aumentar el tamaño. Ahí estaría. Entonces sí me gustaría que ustedes me ayuden a hacer eso. Yo voy a cambiar un momentico la imagen que les presento para yo ir mirando acá algo. Listo. Entonces, me colaboran muchachos, por favor, poniendo presente en el chat los que no lo hayan hecho, para luego revisar la asistencia. Listo. Entonces, dejo de presentar un momento, pero les voy a presentar una ventanita que es donde está la información del ejercicio. Listo. Ahí están viendo otra vez las notas con el ejercicio. Alguien que me confirme, por favor. Y entonces, listo. Vamos a dar unos minuticos ahí mientras yo reviso acá algo en el MATLAB.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es, bueno, en el primer ejercicio que me dice temperatura de menos 38, entonces resulta que menos 38 está entre estos dos valores, entre menos 40 y menos 35. ¿Sí? Entonces lo que yo hago, bueno, podría pensar siempre en esta expresión. Y es igual a la pendiente por x menos x1 más y1. Pero entonces ahí lo que debería hacer es decir, miren, tengo x1, eso que más bien, la x es temperatura, ¿cierto? X es temperatura, y aquí la y, en vez de la y, voy a usar presión, digamos, presión en kilopascales. Y entonces tengo una temperatura 1, que, bueno, realmente cualquiera de los dos datos, menos 40 grados Celsius, y una temperatura 2, que es menos 35 grados Celsius, y tengo una presión 1, que es 105, bueno, asociado a ese dato, no los puedo intercambiar, ¿cierto? 105 kilopascales, y tengo una presión 2, que es 132 kilopascales. Y tengo una temperatura de menos 12. Entonces yo ahí más bien diría, mire, la presión es igual a M por la temperatura menos la temperatura 1 más la presión 1. ¿Listo? Entonces si usted quiere, calcula aparte la M. Es decir, mire, la M es igual, como la Y es la presión, entonces presión 2 menos presión 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 1. O sea, bueno, y miren que es muy cómodo el paso de a 5 unidades en las temperaturas, porque siempre el denominador le da 5, de a 5 grados, ¿cierto? Entonces sería presión 2 menos presión 1. 132 menos 105. Vamos a hacer este cálculo nomás, ustedes hacen el otro. Dividido temperatura 2 menos temperatura 1, eso me tiene que dar un 5, ¿cierto? Menos 35 menos 40. Entonces, efectivamente, ¿eso cuánto me da? Eso me da 27 sobre 5. Eso me daría la pendiente, si lo quiero calcular aparte. Entonces ya la presión sería igual a 27 sobre 5 por la temperatura, que es menos 12, menos la temperatura 1, que es menos 40. Y eso más la presión 1. Por aquí está, pues estoy implementando los números de esta ecuación, ¿cierto? Y la presión 1, que es 105 kilopascales. Bueno, y eso da todo en kilopascales, porque estoy calculando la presión, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos da esa presión? Debe dar un número entre 105 y 132. Miren que acá este término da 28, este paréntesis da 28. 28 positivo. 7 sobre 5. Bueno, más no, por 28, y a eso sumarle 105. O estoy haciendo mal los cálculos, no sé, muchachos, ustedes me dirán. Me gustaría que me ayuden a ver si es que estoy haciendo los cálculos malos. O si me quedó bien así. 105 más 27 por 28
dividido 5. 256.2. No sé, yo creo que tengo algún dato malo, pero me gustaría que me ayuden a ver qué es lo que tengo malo. Pues yo lo correcto. Ahorita me da el Sí. mismo número. Ah, ya, no, lo que pasa es que, vea, lo que pasa es que yo estoy mezclando las cosas y nadie me ha dicho nada. Mire, yo estoy calculando para menos 38, ¿cierto? Estoy calculando para menos 38, pero ese fue el dato de acá abajo. Por eso es que eso no me cuadra. Listo. Entonces, ojo que la temperatura no es menos 12, estoy haciendo el caso A. Entonces la temperatura es menos 38, por eso era que no me cuadra, porque me tiene que dar una presión entre estos dos datos y me está dando por fuera, me está dando 256, claro. Entonces, perdón muchachos, es que ahí estoy calculando para el caso A, que es menos 38. Entonces la temperatura aquí es menos 38. Entonces, claro, ahí no da acá 28, sino que aquí da un 2. O sea, ¿cuál es la manera de verificar si me quedó bien hecho el cálculo? Considerando una temperatura entre las dos que hay en la tabla, me tiene que dar una presión entre las dos de la tabla. Listo, muchachos, gracias. Ahora sí el resultado, ¿cuánto daría? $105 más 54 quintos. $115.8. Ah, listo. La presión da 115.8 kilopascales. Entonces ahí los compañeros de mecánica que ven termodinámica o los compañeros de tecnología electromecánica también mantienen trabajando con esas tablas. Bueno, miren que para el caso B, yo no lo voy a calcular, pero voy a señalar los datos, ¿cierto? Voy a señalar los datos. Y es que para el caso B, una temperatura de menos 12, entonces está entre menos 15 y menos 10. Ahí tendría las dos temperaturas. Listo. Pero me piden es el volumen líquido, el volumen de líquido. Entonces por acá vengo y digo, mire, el volumen de líquido en litros por kilogramo. ¿Sí? Litros por kilogramo, entonces bueno, serían estos dos datos también. Tendría que usar estos dos datos. Bueno, ustedes lo hacen, yo sé que no hay problema ahí con eso. Luego lo podríamos verificar. Pero entonces, a ver, ¿qué se hace en MATLAB? Yo creo que una de las tareas de programación va a ser programar interpolación lineal, pues creo, no sé, vamos a ver. Que uno le mande un montón de datos y él busque a ver dónde tiene que interpolar. Pero, en todo caso, en MATLAB está el comando inter1. Entonces, eso es todo pegado. Inter1. Entonces, yo le puedo pasar solo los dos datos que necesito o le puedo pasar un montón de datos. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo de una onda seno con linealización, pero bueno, ya vamos a hacer por ejemplo eso. Entonces, BQ, bueno, este es como el Y, igual a inter 1 de los X y los y el X en que quiero interpolar, ¿sí? Interpola para encontrar BQ, que sería como el Y que interpolo, ¿cierto? Los valores de la función, dice, underlying function, una función para allá que la relaciona, pero que no es conocida, en los puntos de búsqueda de XQ. Entonces yo tengo unos X, acá los llaman V, pero son los Y pues, que estamos usando. Y dónde quiero interpolar. ¿Listo? Entonces los X deben ser un vector. La longitud de los X es igual a N.
Si B es un vector, debe tener longitud n también, o sea, debe dar dos vectores de la misma longitud. Pero además, interp1 tiene varios métodos de interpolación. Entonces acá dice, perdón, me bajo un poquito y acá dice, vea, usted le pasa la tabla de datos XY, el X donde quiere interpolar y le especifica el método. Entonces dice lineal, entre comillitas hay que ponerlo, por defecto. ¿Sí? O sea, que si yo no le especifico nada, él lo hace lineal. El más cercano, el anterior, el previo, spline, miro por acá dice spline. Pechir, bueno, hay una cantidad de métodos de interpolación, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a usar lineal y vamos a usar spline. Luego pues ustedes revisan esos otros, listo. Pero miren que es muy sencillo lo de interp1. Yo, por ejemplo, voy a dar las temperaturas. ¿Sí? No puedo meter todos los datos, pues porque el tiempo no nos da, pero voy a meter algunas temperaturas que cobijen el rango del primer cálculo que hicimos. Les voy a decir que es desde menos 45 hasta menos 30. ¿Listo? Voy a decir, mire, las temperaturas son, voy acá para arriba para que sea mejor, las temperaturas son igual, desde menos 45, con pasos de menos 5, ¿cierto? Ah, perdón, no, con pasos de 5, hasta menos 30. A ver si lo tomé bien. Entonces quiero tomar siquiera un dato antes y un dato después, pues como para que él me haga la interpolación. Sin embargo, él solamente va a usar los dos datos que yo le paso, de menos 45 a menos 30. Y las presiones son 83, 105, 132, 163. Las presiones son 83, 105, y se me olvidaron los otros dos. 83, 105, o con los X y Y que hemos estado calculando, 132 y 163. 132 y 163. Ahí tengo las temperaturas y las presiones. No solamente los dos datos, sino que me extendí un poquito más. Pero yo solamente necesito los dos que habíamos puesto. Lo que pasa es que voy a usar otro método de interpolación. Listo. Entonces acá le digo que la presión que quiero, la presión que estoy buscando, la voy a llamar PR, ¿cierto? Es igual a interp 1 de los datos que le estoy entregando. La X es la temperatura y la Y es la presión. Y quiero interpolar en un dato de temperatura o en varios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, creo que era menos 38. Queríamos. Listo. Yo creo que acá me está diciendo que deben ser de la misma longitud. Parece que le estoy poniendo, están faltando datos, menos 45, menos 40, menos 35 y menos 30. ¿Cuáles son las temperaturas? Ya. Bueno, aquí me pasó algo que no entiendo qué fue. Las presiones quedaron bien. Las temperaturas parece que no. Las temperaturas menos 45. Ah, bueno, con pasos de menos 5. Es que acá es donde tengo un error. Es un paso de A5. De A5. Creo que ahora sí debería darme. Antes de esto lo voy a probar. ¿Cuántas son las temperaturas? Menos 45, menos 40. Exacto. Ahora sí le digo. La presión que quiero hacer es interp 1. Miren, MATLAB ya lo tiene listo. De esas temperaturas, esas presiones y menos 38. 115.8, que fue lo que nos dio. Entonces, a lo que yo voy es, a pesar de que yo le pase muchos datos, él como usa rectas, lo que hace es buscar dónde trabajar con la recta y allá calcular. Yo le podría pasar toda esta columna de datos.
todas esas columnas y me daría lo mismo. ¿Por qué? Porque usa solo los dos daticos que le interesan. ¿Listo? Entonces acá yo podría incluso decir interp 1. ¿Cuáles son las dos temperaturas que usé? Ah, pues usé menos 40 y menos 35, las dos temperaturas. ¿Cuáles fueron las dos presiones que usé? Ah, fueron 105 y 132. Y ahí le puedo dar o un valor de temperatura en el que quiero interpolar o varios, ¿cierto? Pues le pusimos menos 38. Y entonces, independiente que yo le pase todos los datos, o solamente dos, en el caso de interpolación lineal, él va a trabajar los dos datos que necesita. 115.8 me dio exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a poner, le voy a poner exactamente esto. Un nuevo recorte, así como por pereza de escribirlo ya. Bueno, queda pues así como muy bien la resolución, queda como un poquito borroso, pero ahí se entiende bien. Listo. Ojo, puedo entregarle solo dos datos o toda una lista de datos. Entonces, como mis datos de ahorita eran los de la tablita, yo voy a seguir usando esos datos. ¿Listo? Les voy a contar que es un spline, no vamos a hacer el desarrollo matemático, creo que ahí nos perderíamos mucho, ¿sí? Voy a tomarme esta tablita, aunque está muy rayada esta tabla, vamos a ver qué hacemos. Acá tengo, antes de hacer la tabla, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es un spline? Un spline son segmentos cúbicos. ¿Por qué se busca? ¿Por qué se trabaja esto? Para generar una curva suave. Entonces, aclaración. ¿Cómo es suave? Con primera y segunda derivada continuas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un interpolante lineal no es una curva suave. Es lo que les comentaba ahora en la física, eso no es, digamos, muy conveniente. No es una curva suave. Porque tiene derivada discontinua. Un interpolante lineal tiene derivada discontinua. En caso de rectas, pues las derivadas son las pendientes y eso, como tienen todas las rectas pendientes diferentes, pues ahí me da derivada discontinua. Entonces, ¿qué se hace con el spline? Lo que se hace con el spline es esto, que cada
Vamos a llamarlo S. S sub I de X. ¿Cómo es un polinomio cúbico? Ah, pues sería algo así como A sub I por X al cubo más B sub I por X al cuadrado más C sub I por X más D sub I. Cada segmentico sería una cúbica. C sub I X más D sub I. Entonces esto es por cada segmento. Segmentos cúbicos del spline. Entonces todos esos coeficientes me permiten a mí ajustar una función que aunque es a trozos, me está reconociendo la recta ya, aunque es a trozos, es suave. ¿Listo? Entonces lo que uno hace, bueno, más o menos la misma idea. Tengo un conjunto de puntos. Acá tengo, voy a poner solamente estos x1, x2, x3, x4, x5. Bueno, el tema con el spline, ya cuando uno entra pues a nivel teórico más en detalle, es que él sí usa todos los puntos para resolver un sistema grande de ecuaciones, porque ya no es hallar por cada polinomio, o por cada segmentico de recta la pendiente y el corte, sino que hay que hallar 4 coeficientes. Entonces eso pues sí complica un poquito más las cosas, pero la curva me da suave, ¿sí? Entonces sería algo como así. En vez de una línea, aquí está el polinomio S1, incluso va a tratar de ponerle colores diferentes. Entonces, no es una esquina en el punto de intersección, sino que sigue con la misma pendiente e incluso con la misma concavidad. Aquí estaría S2. ¿Sí? Luego entonces sale una curva suave con la misma pendiente y la misma concavidad. Este sería S3. Y bueno, ponemos el negro, entonces S4 sería una curva también suave. Y así, S4. Entonces, por segmentos, pero suave. ¿Listo? Y lo mismo, entonces, él lo que hace es que después de que tiene los segmentos, evalúa. Si yo necesito interpolar para un X, él va y evalúa el segmento que le toca evaluar. Que bueno, aquí sería, por ejemplo, S2. Si está entre X2 y X3, evaluaría solamente S2. ¿Listo? Entonces, la función spline S de X es, bueno, no voy a escribir todos esos coeficientes, sino es S1 de X para X entre X1 y X2. Aquí no cabe. Es S2 de X para X entre X2 y X3. Y así sucesivamente. Entonces uno programa con if donde tiene que evaluar. Eso es un spline. ¿Listo? Hay varios tipos de spline, pero pues básicamente esa es como la filosofía de eso. Entonces ahora sí, ni siquiera lo vamos a hacer a mano, muchachos, listo. Con mis daticos de la tabla, ahora sí, con mis daticos de la tabla, vamos a hacer el spline. Listo, mejor pasémonos aquí de página. Aunque yo tengo pues aquí muchas rayas en esto. Vamos a despejar un poquito esta tablita de rayas. Los nombrecitos de las X sí podrían estar ahí. Mire que el comando spline me recibe un valor o varios. El comando interp1 me recibe un valor o varios. Entonces yo voy a aprovechar eso y voy a generar una grafiquita. ¿Listo? Acá está mi tabla. X1, esta era X2, ¿sí? X4. Entonces, para estos valores,
0.5. Y para x igual a, ahorita teníamos 1.4, cambiémoslo un poquito, 1.6. Entonces, interpolar con spline y con lineal. ¿Listo? Las dos. Pero ya no lo hagamos a mano. Como dice el comando inter 1, vamos a hacerlo con el comando inter 1. Listo, a ver si logro poner esto por acá bien arribita para poner de una vez ahí en el lado. Voy a separar esta ventana. Tampoco es tan pequeñita. Y la ponemos acá. Entonces, primero que yo debo hacer es definir los X, ¿sí? Yo voy a definir los X sub i, los datos que tengo ahí, menos 1.1, menos 0.2, 0.9, uno puede poner puntos en el 0, y 2.1. Los X. Listo, ahora los Y, vamos a ponerlos acá en la misma línea para que nos dé bien el espacio. Los Y son 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. Listo. Ahorita hacemos una gráfica, pero primero voy a hacer las interpolaciones. Entonces, voy a hacer la lineal primero. Entonces le voy a decir, mire, pues YL, ¿sí? Voy a decir así, Y lineal es igual a inter 1. Si no le pongo ninguna especificación es porque es lineal. Los X sub i, los Y sub i, los datos con que él va a interpolar, y coma, bueno, voy a definirlos extremadamente, o aquí ya los voy a poner entonces, mire que es en 0.5 y 1.6. 0.5 y en 1.6. Eso sería lo que le tengo que decir. Si no le da especificación, ojo, aquí del método yo le puedo poner así lineal, linear, porque es en inglés, ¿cierto? Entonces él me va a hacer una interpolación lineal. Pero si no le especifico nada también, entonces bueno, por defecto él lo hace lineal. Ahí están los dos valores. Listo. Y bueno, ahorita copiamos esa imagencita completa ya. Y el Y del spline, pues es lo mismo, miren. El Y del spline, YS, igual a inter, los mismos datos, pero con spline. Listo. Hágalo con el spline cúbico, aunque MATLAB también tiene el comando spline. Ahorita miramos a ver. Entonces ahí lo hizo con spline. Yo sí les quiero pedir que miremos, bueno, agrandemos ya esta imagen para que lo podamos observar todo bien, que no hay lo mismo. Una cosa es interpolación lineal y otra cosa es interpolación spline. Y otra cosa es la interpolación con todos los datos. Eso es diferente. Entonces acá pues, voy a aprovechar y recorto esto para que desde acá arriba viene con el complemento hasta ahí la necesito. Pues para que revisen ensayen el código en MATLAB. Aquí pues la aclaración es, bueno, este es el lineal, bueno, que fue este el resultado, ¿cierto?
y con spline, pues que sería realmente más adecuado para muchos datos. Aquí está el resultado. Pero sin sufrir pues mucho, ¿cierto? Si lo hacemos con todo el desarrollo, eso es bastante largo. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, en el libro de Chapra que les he recomendado, cómo hacen ahí el desarrollo teórico del spline. Y pues bueno, tampoco la idea es meternos hasta allá. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que quería más o menos mostrarles de interpolación. Acá yo, ahorita, mientras ustedes les propuse hacer unos cálculos, yo hice unos datos XY, ¿cierto? Pero yo me inventé por acá unos datos ahorita, y creo que en eso sí me va a funcionar, pues aquí ya para terminar, ¿cierto? Les muestro lo que hice. Unos datos X y Y ahí, pues, medio raritos, ¿cierto? Pero es que ahí quiero mirar lo que pasa con el spline y lo que pasa con nuestro polinomio de colocación. En que el programa de nosotros se llama intercolocación. Entonces le va a pasar ese X y le va a pasar ese Y. Ahí van a aparecer las gráficas. ¿Dónde quiere interpolar? Bueno, no sé. 3, por ejemplo. Deseo graficar, sí. Entonces, aquí tengo un interpolante de algunos datos. Ahí están los punticos en azul y miren la oscilación que él presenta, ¿cierto? Que es mucha oscilación. Por ejemplo, entre los dos últimos puntos con una recta tendría una gráfica pues mejor. Aquí intermedio de pronto opera mejor. Entonces, esto es un interpolante con un polinomio de colocación, o Lagrange, daría lo mismo, que es usando todos los datos para hallar un polinomio. Listo. Entonces, miren los datos X que utilicé, menos 3 hasta 11 más o menos, pero no están igualmente espaciados ni nada. Y los datos Y otra vez, ahí los muestro. Pero los muestro para esto, para decir, mira, voy a graficar. Bueno, incluso ahí están unos X de gráfica. Los X para graficar ya están. Así que son un montón de datos. Listo. X. No quiero mostrar los X de gráfica, sino los X y los Y. Ahora le voy a decir de gráfica 2, por ejemplo, es igual a inter 1 del X y el Y, ¿sí? Y que me interpolen un montón de datos, tantos que lo que voy a pedirles es que me haga una gráfica, entonces los X de graficar. Y le voy a decir que lo haga por favor con spline. Listo. Voy a poner punto y coma porque si no acá me van a salir un montón de cosas. Y entonces la gráfica que tengo le pongo que me la retenga, hold on, y le digo que me grafique X de graficar contra el Y gráfica 2, que es el interpolante tipo spline. Listo. Y vamos a ver si acá notamos pues alguna diferencia. Bueno, le voy a aumentar tanto el grosor como cambiarle el color. Entonces el color se lo voy a poner diferente y engrosamos esa línea. Entonces se nota que el spline es menos oscilante. Bueno, vamos a ver aquí por qué se nos demora tanto. O que se vea mejor. Que se vea más. Y el ancho de línea también lo voy a aumentar. Entonces, la línea azul es el spline. Miren que es una función más suave. Por ejemplo, entre dos punticos adyacentes que acá están marcados, el polinomio hizo toda esta oscilación, o entre tres puntos, y miren que el spline es, cada pedacito es un polinomio, pero me da suave la función. Por acá en datos intermedios sí como que coinciden mucho, pero hacia los extremos no tanto. Entonces ahí pues aprovechando que tengo ya eso, pues voy a generar un YG3 que sea el lineal, o sea sin especificarle nada,
él hace la interpolación lineal. Listo. Y le voy a decir, como tengo ya el hold on, que me grafique el lineal. Listo. De pronto allá me toca otra vez pues modificarle el color. Ah, pero miren, ahí me salió muy bien lo que quería. Espero que esta vez la herramienta de color no se demore tanto. Y listo, entonces pongámoslo en algo que me deje identificarlo bien. Ojalá el negro me deje identificarlo bien. Y el ancho de línea también que sea 2 para que se quede viendo bien. Listo. Entonces ahí tenemos un color como naranja. Entre café y naranja, creo que es el color. Tenemos el interpolante, ya sea de colocación o de Lagrange, que me da lo mismo. ¿Sí? El interpolante lineal, pues que me traza rectas entre pares de puntos, no es lo más conveniente en este caso. Por ejemplo, en el caso de las tablas de termodinámica, sí es muy conveniente. Y el spline, que es el polinomio que está en azul. Listo. Pues yo creo que es hasta conveniente pegar esa gráfica y bueno, ahí les escucharía ya preguntas. Ay, aquí me la embarró este mensajito. Y les escucharía pues ya preguntas y nos podemos ir. Por favor, los que no hayan puesto presente, poner presente ahí en el chat. Voy a poner esto acá. Y marco bien qué es cada cosa. Esas ya serían pues gráficas de todos, ¿cierto? Y entonces aquí estaría. Este es el de colocación o Lagrange, que es lo mismo, daría lo mismo. Este es el lineal. Y la línea azul es el spline. Ahí pues como tenemos relativamente pocos datos, eso no se nota demasiado, pero sí se ve, sí me gusta que se ve mucho la oscilación del polinomio de Lagrange. Y bueno, ¿cuáles son los datos? Bueno, unos datos diferentes que yo me inventé por ahí. Aquí están los X, por ejemplo, los dos X de ahí son los mismos. Estos dos X también iguales. Acá como que también iguales los dos X. Y acá sí son diferentes. Entonces, estos serían los datos. Entonces, digamos que esta es como una gráfica comparativa. Como ustedes vieron en las opciones de Inter 1, hay otras posibilidades de interpolación. El más cercano, el promedio, bueno, una cantidad de métodos. Entonces yo aquí pues sí resaltaría que yo solamente analicé el lineal y el spline, ¿cierto? Pero miren que hay como otros 6. ¿Listo? Ahí les recomendaría, si alguien iba a preguntar algo, lo escucho. También MATLAB tiene el comando spline. Mirar, estudiar a ver cómo funciona el comando spline. Y yo les había dicho de otro comando, que creo que polyfit. Cuéntenme. Ah, listo. Bueno, entonces, los físicos, pero es ¿cómo es llegar directo? ¿Cómo se definiría llegar directo? Mire, bueno, entonces, lo que pasa es que como uno no conoce la función, sí, bueno, entonces, mire, ¿yo qué le diría? Si usted tiene pocos puntos, puede usar
ese de Lagrange o el de colocación, lo primero que vimos las dos clases anteriores, ¿sí o no? Si son demasiados datos en tablas muy bien tomadas en laboratorio, como las tablas de termodinámica, pues hacer un interpolante completo tipo spline o Lagrange, ¿cierto? Eso sería demasiado complicado, son demasiados datos, entonces me daría un polinomio muy inmenso, muy grande. Con estas tablas donde hay datos cercanos entre sí, normalmente se usa interpolación lineal. ¿Listo? Yo me atrevería a decir que el método más utilizado es interpolación lineal. Pero cuando usted tiene tablas con datos cercanos, ¿listo? Lo que les comentaba ahora es, el problema es que el interpolante lineal es una línea muy quebradita y eso a los físicos no les gusta porque les da discontinuidad en la velocidad y en la aceleración. Entonces en física se usa mucho el spline. ¿Listo? Y si los datos son pocos, entonces se usa el interpolante de Lagrange o de colocación. ¿Listo? Entonces más bien depende de cómo se hayan dado los datos. Cómo le hayan dado los datos. Poquitos datos, puede ser spline o puede ser la interpolación completa de colocación. Muchos datos muy cercanos, usar interpolación lineal. Eso sería pues como la recomendación. Si necesita una función suave, usar spline. Listo, no sé si le respondí ahí pues, su pregunta o qué, pero eso no tiene una respuesta directa, no, el mejor método es tal, no. Si yo tengo solamente 3 puntos o 2, yo no me voy a poner a hacer un spline, yo hago una recta, ¿sí? O hago una parábola, algo sencillo. Si tengo muchos puntos, interpolación lineal, ¿listo? Bueno. Yo diría que sí, de acuerdo a la cantidad de datos que le den. Si son, bueno, si son muchos datos, yo diría, por ejemplo, más de 8 datos, yo no utilizaría Lagrange o colocación, que me dan lo mismo. Esos dos no, por lo que el polinomio tiende a oscilar tanto, como en la gráfica que pegamos acá, ¿cierto? La gráfica como café o naranja, pues esa tiende a oscilar demasiado si son muchos puntos. Yo diría máximo con 8 puntos hacer Lagrange y colocación. Si son hartos puntos, lineal o spline, pero si son demasiados puntos, el spline tampoco es que sea tan conveniente, demasiados cálculos. Ahora, si yo no los hago, sino que los hace MATLAB, pues eso es problema de él, ¿cierto? Todo lo que tenga que hacer, ya está el programa implementado.